Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy ya entramos al desarrollo de proposiciones compuestas. En la página 9 de nuestro libro vamos a desarrollar el día de hoy la primera proposición compuesta, que es en función a la conjunción, y luego en la página 10 vamos a trabajar lo que es la disyunción. Entonces, son las proposiciones compuestas que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces empecemos. En primer lugar, hay que recordar, clase pasada, ¿qué es una proposición compuesta? Una proposición compuesta se dice así cuando está formada por dos o más proposiciones simples que están ligadas entre sí. Pero ¿están ligadas entre quién, profesor? Recordemos clase pasada. Están ligadas mediante algunos conectores, como vimos en la clase anterior, el conector I y el conector O. Esos son los conectores que me ayudan a enlazar dos o más proposiciones simples. En esta oportunidad, niños y niñas, en la página 9, vamos a trabajar el primer conector, que es la conjunción. Muy bien, página 9, la conjunción. Pero profesor, ¿y qué significa la conjunción? Bien, la conjunción viene a ser un conector cuyo símbolo, a ver, todos ustedes van a colocar entre paréntesis el símbolo del conector. Atento, atenta. Para la conjunción, el símbolo que se utiliza es el siguiente. Entre paréntesis colocamos de esta manera. Agarren un colorcito, yo voy a colocar el color azul para esta parte. Este es el símbolo de la conjunción, de esta manera. Ese símbolo, ¿qué significa? ¿Qué significa ese símbolo? Ese símbolo, traducido en el lenguaje cotidiano, significa I. Ah, ese símbolo significa I. ¿Te das cuenta? Entonces, esa palabrita I es el conector que me va a enlazar dos proposiciones. Y ese símbolo de color azul que ves en el monitor, ese símbolo es el símbolo de la conjunción que va a enlazar dos proposiciones simples. Bien, ahora sí, niños y niñas, concéntrate porque voy a trabajar esta primera parte ahí con tu tablita. Y profesor, ¿y qué se hace con ese símbolo? Que es la pregunta que viene. ¿Qué hago con ese símbolo? Bueno, para eso quiero que observes esa tablita que está ahí de color verde. Observen la tablita de color verde. ¿Ya? Observen esta tablita. Para resolver ese conector I de la conjunción, tú tienes que aplicar esta tabla, en el cual vas a tener dos proposiciones. Ustedes van a empezar primero con dos proposiciones. Una proposición que tú ves ahí, a la que se le llama P, y a otra proposición a la que estamos llamando Q. Esas proposiciones P y la proposición Q pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Tú ya sabes que una proposición puede ser verdadero o falso. Ahora observa con mucha atención. Y esto es muy importante que aprendas a manejarlo. Al principio parece complicado, pero en sí no lo es. Y quiero que observen la característica de esta tabla. Observen, por favor. Cuando la primera proposición P sea verdadera y la segunda proposición Q también sea verdadera, el resultado que tú obtienes ahí también debe ser verdadero. Ese es el resultado. Por ejemplo, mira, por ejemplo, yo te doy un ejemplo para que entiendas. Mentalmente, concéntrate y escúchame. Imagínate que la proposición P sea 2 por 2 igual a 4. 2 por 2 igual a 4. ¿Es verdadero? Sí, Sí, profesor. 2 por 2 es igual a 4. Muy sí, bien. Entonces la proposición P es verdadero. Ahora escúchame, la proposición Q. ¿Qué tal si te digo 3 más 2 es igual a 5? 3 más 2 es igual a 5.
Sí. Ah, entonces en ese caso esas dos proposiciones son verdaderas. Y cuando las dos proposiciones son verdaderas, en la conjunción el resultado es verdadero. En la conjunción es verdadero. Eso es lo que significa la tabla, cómo tú la tienes que manejar. Veamos la siguiente fila, para que tú puedas entender. Acá es para que ustedes aprecien. ¿Ah? Mira la siguiente fila. La primera proposición P es verdadera y la segunda proposición Q es falsa. Entonces, ¿cuál será el resultado que se obtiene? Si vemos la tabla, ahí es falso. Ahí es falso. Veamos un ejemplo para que tú entiendas por qué es falso. ¿Ah? Miren cómo se trabaja con un ejemplo. Concéntrate con algo facilito. Supongamos que la proposición P, que es verdadera, sea la siguiente. Lima es la capital del Perú. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Ahí sería la primera proposición P, verdadero. Ahora observa la siguiente proposición Q, para que sea falso. ¿Los gatos ladran? Falso. Eso es falso. 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 Entonces, cuando tú vas a aplicar la tabla de verdad, si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, el resultado que vas a obtener va a ser falso. Ese es el resultado que se obtiene. ¿Te das cuenta? El resultado que se obtiene en la conjunción es falso. ¿Está viendo? Veamos otro ejemplito acá, para que vean ahora la tercera. Observen la tablita. Todo tiene que observar la tablita. ¿Eh? Observa la tablita. Cuando la primera proposición P es falsa y la segunda proposición Q es verdadera. Observa, vamos a ver un ejemplo. ¿Eh? Cuando P es falso. Por ejemplo, si yo te digo, ¿los perros hablan? Falso. Ah, la proposición P es falso. Los perros no hablan, profesor. Los perros ladran. Eso sería falso. Ahora veamos una proposición Q que sea verdadera. Por ejemplo, 7 por 3 es igual a 21. No. Verdadero. Verdadero. Ah, 7 por 3 sí es 21. Eso es verdadero. La primera es falsa y la segunda es verdadera. En la conjunción, si la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera, el resultado es falso, como estás viendo ahí en la tabla. Ahí lo que se obtiene es un resultado falso. Ah, profesor, o sea que la tablita es importante para saber qué se obtiene. Sí, la tablita es muy importante. Vamos a la siguiente. Cuarto ejemplo. Cuarta situación que te puedes encontrar. Cuando la primera proposición P es falsa y la segunda proposición Q también es falsa. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. El Perú se ubica en América del Sur, perdón, en América del Norte. Verdadero. El Perú se ubica en América del Norte. Verdadero. En América, Falso. en América, en América del Norte Falso. se ubica, eso es falso. El Perú se ubica en América del Sur. América del Sur. Falso. Ahí sería falso. A ver, otro ejercicio. El Perú se ubica en Europa. Falso. Falso. Ahora observa. Si las dos proposiciones son falsas, en la conjunción, el resultado que obtienes ahí es falso. ¿Te das cuenta? Ahí el resultado sería falso. Ahora, esto es para los que han observado bien. Yo me he dado cuenta, profesor, que en el único caso en que la proposición, el resultado es verdadero, es cuando la proposición P y la proposición Q son verdaderas. En todas las demás combinaciones, ¿qué va a salir siempre? Siempre va a salir falso. Falso. Muy bien. Ahora Claro, sí, pero es porque es igualito al tema de hace años.
Sí, es algo como hemos visto, esto es la primera vez que están viendo. Yo les voy a enseñar cómo trabajar este tipo de ejercicios, con paciencia. Recuerda que una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Y quién lo debe determinar? Ustedes deben determinar eso. Ustedes deben determinar. Bien, recuerda que para determinar el valor de verdad tienes que utilizar esa tablita de color verde, esa es la que tú tienes que utilizar. Y como ves, esta primera tablita es una tablita ¿para quién? Para la conjunción. Por eso es muy importante que veas el símbolo. Y cuando lo trabajes en tu libro, por favor, trabájalo con colores, esos conectores. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al ejercicio número 1 de la página 9. A ver, vamos al ejercicio. Y vamos a resolver los 4 ejercicios de esta página, los 4 ejercicios. ¿Sí? Con paciencia, con paciencia. Recuerda que hay ejercicios en los cuales proposiciones que tú tienes que determinar como verdaderas o falsas. Pero quiero que miren el primer ejercicio. Lean conmigo. Dice, sean las proposiciones. Ahí están las proposiciones. Las proposiciones siempre se escriben con letra minúscula, como ves ahí, P y la letra Q, con letra minúscula. Sean las proposiciones P, José es ingeniero. Proposición Q, Manuel es abogado. Y ahí te pide determinar. Esta expresión, niños y niñas, se lee de la siguiente manera. P, este símbolo que tú ves en medio se lee I, se lee así, I, Q. O sea, ahí te piden determinar P, I, Q, la conjunción. Pero acá hay un problema, me dirá alguno profesor. Pero José es ingeniero, Manuel es abogado. Yo no puedo decir acá verdadero o falso porque no sé, no tengo nada que me indica. Bien, en este primer ejercicio, niños y niñas, cuando tú no puedes determinar si P es verdadero o si P es falso, lo que te está pidiendo es que tú lo escribas en forma literal. Observa, mira cómo se hace. ¿Quién es la proposición P? La proposición P es José es ingeniero. Y como dice P y Q, coloco primero así, mira. José es ingeniero. Ahí está. Y a continuación viene el operador. ¿Quién es el conector ahí? Y, mira bien. Ahí viene el conector. ¿Y ese conector cómo se traduce? Se traduce con la letra I. Ahí está. Ese es el conector. Estamos escribiéndolo literalmente. Y a continuación viene la proposición Q. ¿Qué significa la proposición Q? Que Manuel es abogado. Y lo que se ha hecho en este ejercicio, estudiantes, es traducir en forma verbal y también escrita lo que significa P y Q. José es ingeniero y, ahí está el conector, y conjunción, Manuel es abogado. Hasta ahí vayan trabajando, niños y niñas. A ver, ejercicio número 2. Dice, según las proposiciones, ahí tengo la proposición R que me dice 2 por 2 es igual a 4. Y tengo la proposición S que me indica que 2 más 2 es igual a 4. Y me piden determinar esta expresión. S y, ahí está el conector, I, S y R. La conjunción. A ver, ¿cómo se resuelve ello? Se resuelve de la siguiente manera. Préstame atención, ¿ah? Después escribe, no hay mucho que escribir, préstame atención. Primero hay que definir cómo es la proposición R. ¿Será verdadero o será falsa? A ver, ¿qué me dice la proposición R? 2 por 2 es igual a 4. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdadero, profesor. Entonces ahí colocamos
la V, que significa verdadero. Ya está, profesor. R es verdadero. Ahora me voy a la proposición S. ¿Qué me dice la proposición S? 2 más 2 es igual a 4. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdadero. Es verdadero. Verdadero. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? Determinar si las proposiciones son verdaderas o si son falsas. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer, profesor? Ahora sí, vamos a determinar el valor de verdad de la expresión, como dice ahí. S, ahí está la conjunción, y R. Ahora sí lo vamos a definir. Y cuando lo vayas a definir, niños y niñas, lo colocamos ahí con un color. Ahí está, profesor. Listo, S y R. Y en el mismo orden, a ver, díganme ustedes, ¿quién es la primera proposición que aparece en lo que te piden hallar? S. 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 ¿Y ese cómo es? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, miren, ahí coloco verdadero. Ahí coloco verdadero. A continuación, viene el conector I. Mira con el color azul. Y luego aparece la letra R. La proposición R. ¿Y la proposición R cómo es? ¿Verdadera o es falsa? Es verdadero, Es profesor. verdadero. Y coloco ahí verdadero. Ahora, cierren el micrófono, por favor. Cierra el micrófono, por favor. Gracias. Ahora observa. Acá se termina el ejercicio. ¿Por qué, profesor? Porque lo que viene a continuación es como una operación matemática. Ahora tengo que resolver esta operación. Verdadero y verdadero. Y para saber qué resultado se obtiene, niños y niñas, ahí tienes que observar la tabla. Cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es verdadera, miren la tabla. La primera es verdadera, la segunda es verdadera. También sale verdadero resultado. Entonces, ¿qué se obtiene? Se obtiene Verdadero. un resultado verdadero. Verdadero, profesor. Eso significa que al resolver esa expresión, acá se obtiene verdadero. Y ahí se acabó el ejercicio. Toda esa expresión es verdadera. ¿Comprendieron? Sí, profesor. Muy bien. Por Sí, eso, profesor. por eso, Profesor, yo más o menos. Profesor, yo más o no te menos. preocupes, Jerry. Poco a poco, ahí con la práctica vamos a ir aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para terminar este primer ejemplo con la tabla? Lo primero que tienes que hacer es determinar los valores de verdad de las proposiciones que te dan. En este caso, R y S. Luego, resuelves lo que te piden determinar. Y para ello reemplazas el valor de verdad de S y el valor de verdad de R. Y una vez que hayas reemplazado ello, ahí recién aplicas el conector. Como el conector es sí, cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, te fijas en tu tablita, la primera verdadera y la segunda proposición verdadera, el resultado es verdadero. Por eso es que el resultado que escribes ahí es verdadero. ¿Te das cuenta? Ahí poco a poco vamos a ir aprendiendo ello. Bien, vayan trabajando, por favor. Observemos ahora el ejercicio número 3. Sean las proposiciones. Proposición P. Todos los números primos son impares. Proposición Q. Los números pares son divisibles por 2. Te piden hallar el valor de verdad de P y Q. La conjunción. Ya está, profesor. Primer paso. Hay que determinar el valor de verdad de la proposición P.
y yo les pregunto, proposición P, todos los números primos son impares. ¿Eso es verdadero o es Falso. falso? Falso. Eso Falso. es falso. ¿Por qué? Porque tiene 2 y 2 es impar. Ah, 2 es par, 2 es par, 2 es par. dos es par. Así es, muy bien. Eso es falso. ¿Por qué? Porque un número primo también es el número 2 y el número 2 es un número par. Entonces, todos los números primos son impares. Eso es falso, porque el 2 también es primo, pero el 2 es un número par. Ahí está. Ahí hemos demostrado que es falso. Proposición Q. Proposición Q. ¿Los números pares son divisibles por 2? ¿Eso es verdadero? Verdadero. Todos los números pares son divisibles por 2. Claro, en los números naturales, todos los números pares tú los puedes dividir entre 2. Al dividir entre 2 significa les puedo sacar la mitad de forma directa. Ah, y la mitad sería un número natural. En este caso, en función de los números pares. Ojo, números pares. Bien, ya sé que la proposición P es falsa, la proposición Q es verdadera. Observa. Entonces, ahora sí, a mí me están pidiendo determinar la proposición compuesta P y Q. Eso es lo que me piden determinar, la proposición compuesta. Y acá, como te dije hace un instante, Profesor, el resultado final sería falso. vamos a ver. Como te dije hace un instante, colocas ahí el símbolo de la conjunción de esta manera. Y colocamos los valores de verdad. La proposición P, ¿cómo era? Profesor, la proposición P era falso. La proposición P, ahí era falso. ¿Y la proposición Q cómo era? La proposición Q es verdadero. Ahí está. Y a mí me piden determinar la conjunción. Ah, coloque el símbolo con otro color. Escríbanlo con otro color. Bien, ahora sí, niños y niñas. Para saber qué se obtiene con esta expresión, es ahí donde tienes que observar la tabla. La tablita para la conjunción. Cuando la primera proposición es falsa, ahí está, profesor, miren, y la segunda proposición sea verdadera, ¿qué se obtiene según la tablita? Falso. Se obtiene falso. Entonces, el resultado final que se obtiene es falso. Y ahí se acaba el ejercicio. Profesor, ¿podemos ir avanzando al ejercicio 4? Claro, si ya lo has comprendido, avance, pero no me indique la respuesta para explicarles a sus demás compañeros. Está bien. ¿Hasta ahí han comprendido? Sí, profesor. Muy bien, bien, vayan trabajando ahora en casa, vayan trabajando. A ver, el cuarto ejercicio, ¿qué me dice? De acuerdo con las proposiciones, ahí tengo la proposición R. La mitad de 24 es 12 y la proposición S. Por favor, estoy explicando. La proposición S, el triple de 8 es 24. Determina el valor de verdad de R y S. Ahí te hablan de la conjunción. Ahí te están hablando de la conjunción. Primer paso. Hay que determinar el valor de verdad de la proposición R. La pregunta es para ustedes. ¿La mitad de 24 es 12? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Colocamos verdadero para R. Vamos a la proposición S. ¿El triple de 8 es 24? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Porque 3 por 8 es 24. Porque 3 por 8 es 24. Muy bien. Ya sé que la proposición R y la proposición S son verdaderas. Muy bien. Ya sé que ambas son verdaderas. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? A mí me está pidiendo determinar la conjunción de la proposición R y
S. Eso es lo que me piden determinar. Y ya sabes que los símbolos debes escribirlo con otro color. Colócalo con otro color para que no te confundas. Con otro colorcito. Yo estoy utilizando el color azul ahí. Bien. Y para resolver ello, decimos nosotros, la proposición R, ¿cómo es? Según lo que he averiguado, la proposición R es verdadera. Colocas verdadero. Ahí viene el conector. Este conector, ¿cómo se lee el conector que estoy colocando en este momento? ¿Cómo se lee? Y, muy bien. Verdadero. ¿Y cómo es la proposición S? La proposición S también es verdadera. Ah, profesor. Verdadero y verdadero. Para ello nos vamos a la tablita para saber qué se obtiene cuando las proposiciones, la primera es verdadera y la segunda es verdadera. Vamos a la tablita entonces, observamos. Verdadero. Si la primera es verdadera y la segunda proposición es verdadera, el resultado que se obtiene, ¿qué es? Verdadero. Verdadero. Eso significa que toda esta expresión, al final, ¿qué se obtiene? Se obtiene verdadero. Y colocamos ahí verdadero y se terminó el ejercicio. Así se resuelven, estudiantes, los ejercicios que tengan proposiciones y en el cual estemos desarrollando la conjunción. ¿De acuerdo? Así se trabaja la conjunción. Y acá lo que estás demostrando es que si esas proposiciones en la conjunción, al final son, lo que se obtenga de ellos será verdadero o será falso, ¿no? Y para ello la tablita es muy importante. Bien, niños y niñas, vayan trabajando en casa. Bien, estudiantes. Como ves, hemos trabajado toda la página 9 aplicando la tabla de verdad para la conjunción. En la plataforma vas a tener ejercicios muy parecidos a lo que has trabajado acá en esta página acerca de la conjunción. No te olvides que cuando vayas a la plataforma tienes que estar con tu libro a la mano. ¿Para qué? Para que puedas resolver cada una de las situaciones que te he planteado. Te he planteado 5 situaciones. Entonces tú tienes que resolver. De esas 5 hay 2 que son de conjunción. Y tú los resuelves igual como has hecho en tu libro. Son otras proposiciones, otras, diferentes a las que tú ves acá. Entonces, eso va a ser a modo de práctica. A ver cómo lo trabajas tú a modo de práctica. Dime, Anaí. ¿Para, ¿cómo se llama? ¿Dibujar la tabla o es para marcar solamente la respuesta? No, para ello tú tienes que resolver. Tú debes resolver, tienes que marcar la respuesta, obviamente. Pero tienes que hacer todo este proceso, el que te acabo de explicar. Ese proceso tú tienes que hacerlo. Para ello tienes que estar con tu hoja aparte y tienes que estar con tu libro a la mano para que observes cómo trabajar. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Se me fue se me apagó mi celular. Por favor, ¿me puede esperar para que escriba todo de nuevo? Ahí está todo. Ya. Tómale captura de pantalla. No, sino que estoy en celular. Con celular es bien complicado hacer captura de pantalla. En todo caso, lo recomendable es que veas la clase más luego, ya cuando estés en la Tomar plataforma. captura de pantalla en celular solo Sí, se puede hacer, pero es un poco, se puede hacer, por si acaso, pero después para escribir es más complicado. ¿Sí? Entonces, bien, hasta ahí, estudiantes, esta primera parte. Regresando de los 5 minutos, ingresen con puntualidad, porque te voy a esperar un minuto para entrar. Profesor, espere, le voy a tomar captura de pantalla. Le voy a tomar captura. Siga trabajando. Nos vemos en 5 minutos exactamente.